Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es lunes 24 de noviembre del año 2025 y ahora mismo son las 18 horas y 52 minutos. Temperaturas en Asunción tenemos 27 grados, en Ciudad del Este 27 grados, en Encarnación 27 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 29 grados. Bueno, empecemos por el rumor. De todos modos, tan extendido es el rumor que ya está bien que se mencione. Si después se desconfirma o desconfirma o se niega, lo que sea, es otra cuestión. Pero corre fuerte el rumor citadino de que aparentemente le retiraron la visa a el señor Miki Saldívar. Miki Saldívar es el presidente del Banco Atlas, esposo de Natalia Zucolillo, de todo el tema este del grupo Zucolillo Mendelssohn. Eh, Simplemente la noticia es el rumor. No estoy diciendo que sea cierto o no sea cierto. Evidentemente la embajada tampoco va a confirmar ni desconfirmar. Eh, pero bueno, dadas las circunstancias de lo que se está investigando en el caso particular de Banco Atlas, de lavado de dinero, es un tema grosso, es un tema fuerte, es un tema donde está tema de lavado de dinero, está el tema de futbolero, el tema de FIFA Gate, está el tema de la Conmebol, está nada más y nada menos el hecho que el año que viene se va a hacer el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. O sea, hay una serie de condimentos detrás de este caso de Banco Atlas, detrás del caso este de Miki Saldívar, del grupo Sucolillo, que podrían dar verosimilitud, digamos, al rumor que corre. Porque hay hechos concretos. El hecho concreto es que está imputado Miki Saldívar. Esa es la realidad. O sea, por primera vez el grupo Sucolillo Mendelssohn atraviesa una cuestión bastante complicada. Van a decir, no, el antecedente es de Acero con Stroessner. Bueno, listo, esa era una cuestión más bien interna, doméstica, familiar eh, y de una índole un poco más íntima entre ellos. Esto es un tema más grosso, es un tema bastante grosso, porque estamos hablando de un tema de crimen organizado, estamos hablando de lavado, estamos hablando de un tema que justamente Estados Unidos quiere hacer buena letra, nada más y nada menos con una cuestión que está vinculada al lavado de dinero con el fútbol, y nada más y nada menos que la FIFA, y nada más y nada menos que con el campeonato del mundo. Y justo el año que viene el campeonato del mundo de fútbol se hace en Estados Unidos. Creo que ya son 2 o 3 veces que el presidente de la FIFA se reunió con Trump en su oficina oval, en la sala oval, ¿verdad? Entonces, no es un tema menor. Entonces, sí, dadas las circunstancias, es complicado. Acuérdense que el tema de Banco Atlas y el enredo de Banco Atlas viene en una de las aristas principalmente por la cuestión esta de Nicolás Leos. Por ahí viene el tema, ¿verdad? Nicolás Leo era un peso pesado del fútbol mundial. Estábamos hablando de la Conmebol y de un peso específico dentro de lo que es la FIFA luego. Y bueno, si realmente ellos le ayudaron a lavar dinero y casualmente ese dinero era proveniente de temas espurios, futboleros, tema de, qué sé yo, Suiza, el tema de Europa, el tema de paraíso fiscal, el tema de Estados Unidos. Porque acuérdense que en aquel entonces creo que justamente se estaban disputando si el mundial iba a ser en Qatar o en Estados Unidos y al final se había elegido Qatar. Pero aparentemente hubieron cuestiones bastante aditivadas para que se llegue a esa definición. O sea,
hubo mucho dinero de por medio. Si parte de ese dinero es una pequeña ramificación, viene por este lado, de Qatar, de Leos, de Suiza, de Banco Atlas, y estamos complicados. Están complicados la gente del grupo Sucolillo Mendelssohn. Está complicado. ¿Ok? Y eso sin entrar todavía a tallar temas más domésticos o caseros o regionales, como es nada más y nada menos que también un tema grosso de Cabeza Branca, ¿verdad? Esto estamos hablando de una cuestión mundial, tema fútbol, un tema que fue un escándalo de FIFA Gate y sigue siendo un escándalo, porque hasta ahora de repente todavía hay fogones que se siguen encendiendo con esta cuestión. Y ahora acuérdense que con esta imputación que se le hace al grupo Sucolillo, al banco Atlas, a Miki Saldívar, el esposo de Natalia Sucolillo y compañía, acuérdense que eh, la CONMEBOL forma parte. O sea, se sumó como querella adhesiva. O sea, esto va a dar que hablar. Y entonces acá tenemos básicamente una cuestión ahí entre Sucolillo, Papalardo, Peña, Cartes, Domínguez, una moqueteada jefe de alto vuelo. Y estamos hablando que de por medio está Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Simplemente, vuelvo a repetir, porque en aquel momento en el cual todos estos personajes de la FIFA, llámese Leo y compañía, habían elegido, pulseado, habían hecho hinchada, entre otras cosas, ¿verdad? Para decirlo suave, ¿verdad? Para darle el mundial a Qatar, resulta que le dejaron de lado a Estados Unidos, con toda la inversión que en aquel entonces creo ya estaba encaminada de parte de Estados Unidos. Eso es lo que Estados Unidos nunca le perdonó a la FIFA. Con Qatar siguen teniendo buenas relaciones, porque Qatar hizo lo que tenía que hacer para llevar el mundial a su país, ¿verdad? Lo que Estados Unidos no le perdonó a la FIFA es el soborno que hubo detrás, el lavado de dinero, el ingente dinero que se movió debajo para la sede de Qatar. ¿Ok? Y en aquel momento ya estaba preparado a Estados Unidos. Tal es así que ahora le dan a Estados Unidos, ¿verdad? Ahora el año que viene va a ser en Estados Unidos, ¿verdad? Pero Estados Unidos, digamos, todavía cree que hay cuentas por saldar con todo este esquema que se montó en aquel entonces para darle la sede del mundial a Qatar y no a Estados Unidos. En aquel entonces ya, que van a ser un par de años. Ok, recién ahora le dan a Estados Unidos. Pero bueno, acá eso nomás es el tema. Entonces sí, lo del grupo Sucolillo está pasando por una cuestión bastante complicada. De hecho también el grupo Sucolillo, yo creo que abusa de repente de su poder. Cada vez tiene menos poder mediático, hay que reconocer, pero sigue teniendo un peso específico importante el grupo Sucolillo, eso no cabe duda, ¿verdad? Como medio de prensa, digo. Pero ellos mismos se están devaluando porque resulta que en su portada, o sea, la ataca ya directamente a Alejandro Domínguez, que puede tener razones para que sea atacado Alejandro Domínguez. Pero justo ahora en el cual la Conmebol decidió ser querella adhesiva del Ministerio Público, resulta que vienen los ataques más incisivos y teledirigidos. Estas cuestiones contra Alejandro Domínguez, que ahora saca el grupo ABC, el grupo Sucolillo Méndez, ya se conoce de hace tiempo. O sea, sus pecados son sus pecados y vienen trayendo con sus pecados. Ahora que en este momento trate de apretar el grupo ABC o el grupo Sucolillo como una especie de chantaje, y yo no sé si le va a sumar a su medio, porque están quedando muy, muy en evidencia, ya no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial y también a nivel de Estados Unidos, que usan el poder mediático de su medio solamente para apretar.
Y esta cuestión que estamos hablando de fútbol, de FIFA, de Suiza, de Qatar, de Estados Unidos, de Leos, de Banco Atlas, de Miki Saldívar y compañía, no es un tema más, es un tema importante para Estados Unidos. Y acá yo creo que el grupo Sucolillo se está exponiendo a una visualización, no solamente ya acá casera, que sabemos luego que siempre aprietan, siempre apretaron y se zafaron y usaban eso para extorsionarle a los políticos de turno o a quien se le ponga en el camino. Pero ahora están demostrando su pedigrí a nivel internacional, a nivel mundial, porque este tema, Estados Unidos le está haciendo un seguimiento muy interesante, muy riguroso, muy emblemático. Acuérdense que con el tema este de FIFA Gate, Estados Unidos quiso enviar un mensaje ejemplar al mundo. Y lo hizo, y lo sigue haciendo, porque todavía no está totalmente apagado en los escándalos de hace añares que vienen. ¿Ok? Y ahí le tenés a Juan Ángel Naput, ahí le tenés al mismo Domínguez que estaba ahí. Pero bueno, él decidió ser el pivot o ser el baluarte o el, no sé, un elemento de ellos. Y bueno, listo, hoy está, nada, de aquel lado, ¿verdad? O sea, a pesar de que él formó parte de todo este esquema que en su momento se dio con las trapisondas del fútbol internacional. ¿Ok? Bueno, todo eso estamos hablando solamente para mencionar el tema de que aparentemente a Miki Saldívar le sacaron la visa o le anularon la visa aparentemente. Es el rumor en polvorín de que circundan los medios citadinos de Asunción. Hechos reales y concretos es la imputación, una imputación no liviana, es una imputación bien grosa. Estamos hablando de lavado de dinero, no cualquier lavado de dinero, un tema de lavado de dinero que justo es un tema que le interesa a Estados Unidos porque ellos se vieron perjudicados por lo que fue aquel mundial de fútbol fallido para Estados Unidos, porque estaba todo para que gane Estados Unidos. Sin embargo, Qatar ahí solo agarró y maniobró y llevó el mundial. ¿Ok? Estados Unidos, por supuesto, negoció con Qatar, sigue negociando tranquilamente, es su aliado estratégico y compañía, pero Estados Unidos se fue en contra de todos los que participaron del hecho de la extorsión, del chantaje, del apriete, del lavado de dinero y todos los que recibieron algún tipo de dádivas o aceite o a un aditivo para perjudicarle a los intereses de Estados Unidos, porque para Estados Unidos era un interés importante económica y estratégica y socialmente el tema de llevar el fútbol a su tierra. Tal es así que ahora lo están haciendo. Y fíjense, están moviendo cielo y tierra para hacer uno de los mundiales de fútbol más relevantes de la historia del fútbol. Y teniéndole al frente a Trump, que evidentemente Trump no se anda con chiquitaje y quiere toda la parafernalia y la fanfarria y toda la pomposidad, evidentemente va a ser uno de los mundiales de fútbol más espectaculares que se van a ver. Me imagino, yo, porque 2 visitas a la oficina oval del presidente de la FIFA te dan a entender de que ahí no se está escatimando con cuestiones con chiquitajes. ¿Ok? Bueno, ese es un tema. El otro tema, a ver, y vamos a empezar por lo reciente. Ya empiezan las crispaciones, enfrentamiento de bajos decibeles dentro de lo que es el Partido Colorado. Ahorita creo que estaba el tema de Hugo Ramírez en contra de Raúl Latorre, en contra de lo que va a ser el tema de la Intendencia de Asunción. Evidentemente la Intendencia de Asunción ya está dando que hablar. O sea, no era como dijo Santiago Peña, no, sí, bueno, listo, lo que pasó en Ciudad del Este es un tema aislado. No,
realmente los colorados de la calle, los que tienen el termómetro, los que tienen el sentir de la gente, los referentes, los que tienen peso específico dentro del coloradismo, saben que haber perdido 70-30 en Ciudad del Este y va a tener su repercusión. No solamente va a tener su repercusión en el Partido Colorado, sino que estratégicamente o mal estratégicamente le potenciaron a un Miguel Prieto. Si la idea era justamente apagarle a un Miguel Prieto, resulta que le potenciaron. Porque Miguel Prieto tiene lo suyo. Tiene su estima, tiene su carisma, tiene su empatía. Más ya está bien, Asunción no le conocía, o el Paraguay en general no le conocía, no le conoce. Sí, tiene sus errores, tiene sus falencias, tiene algunas cuestiones que tiene que ir puliendo, pero está resultando ser muy pragmático, muy pragmático. Tal es así que propios y extraños están buscando de una u otra manera, cómo viene la mano acá. Ya dio, y no dio una sorpresa Miguel Prieto, ya dio varias sorpresas en el este del país. Y ahora se está, digamos, multiplicando o expandiendo a nivel nacional. ¿Y quién ayudó a que se instale o a que se propale? Justamente el Partido Colorado, con esta persecución judicial que le hicieron, o que le hacen, o que está todavía bajo esta persecución, le instalaron. Entonces, es más, hoy, cualquier cosa que le hagan a Miguel Prieto, por más de que hayan todas las evidencias habidas por haber, va a generar una argelería en la ciudadanía porque va a ser visto como una persecución política. Ese es el tema. O sea, ese es el factotum hoy de Miguel Prieto. Y yo creo que colorados y no colorados, cartistas y no cartistas ya se dieron cuenta que pifiaron en la estrategia con Miguel Prieto. Por lo menos ya en esta etapa, ya lo dejaron crecer en su momento, que esto es lo otro, y justo ahora cuando ya estaba medio maduro, lo trataron de enredar con cuestiones judiciales, que de hecho sigue, que cada vez se le va a hacer más complicado tratar de separar la cuestión política de la cuestión judicial. Y es el mismo caso, puede ser el mismo caso del asinyaranguismo, que es lo mismo que le pasó a Cartes. O sea, pobrecito, perseguido por el imperio, perseguido por este, perseguido por el otro, y bueno, listo. Y así llegó el Partido Colorado. Ahora, en ese mismo estereotipo, en ese mismo rol, está Miguel Prieto, quieras o no. O sea, estoy haciendo un análisis político nomás. No estoy hablando de ninguna bola de cristal ni nada por el estilo. Estoy simplemente haciendo un análisis de lo que estamos viendo. Fíjense que, paréntesis, fíjense que el acuerdo al cual se llega, no importa, pegado con saliva, con chicle, con cintas cacho, lo que sea, entre Joana Ortega y Soledad Núñez, resulta que de una u otra manera intervino ahí Miguel Prieto. Sí, Miguel Prieto, con Payo Cuba, también con su candidata, Arlene Aquino, etcétera. Está bien, pero lo que ya parecía que se iba a terminar en una ruptura nuevamente de la oposición, resulta que no terminó como tal. Y al final hay un acuerdo que creo que en febrero van a ir a, no sé, a una puja, no sé, de encuesta o lo que sea, y bueno, listo, veremos qué pasa, pero resulta que hay un primer síntoma que se ve. El primer síntoma es que ya todos daban por un hecho de que acá se quebraba la oposición para lo que es Asunción, y Miguel Prieto de allá, de Ciudad del Este, resulta que operativizó el hecho de que no se rompa esto. Y hay 60 días más, o a ver un poco, 90 días más, bueno, listo, en que esto va a continuar. Ya se puso fecha y se llegó a un acuerdo. Vamos quemando etapas, y eso es lo importante. Ahora, todo eso, ¿qué es lo que hace? Le potencia cada vez más a Prieto como un actor político de la oposición.
Y eso evidentemente, claro que le deja un mal sabor, sobre todo al cartismo. Entonces, todos ya se preparan luego para lo que se ve venir. Todos ni manejamos probabilidades, nomás nadie tiene la bola de cristal, ¿eh? Como alguien dice, en el ambiente se huele que la oposición va a ganar en Asunción. Entonces, nadie quiere quedarse pegado al perdedor. Entonces, dentro de los mismos colorados, dentro de los mismos cartistas, dentro de los mismos disidentes, como que ya se comienzan a abrir de lo que va a ser Asunción. Y lo dijo inicialmente Nenecho, que va a perder el Partido Colorado Asunción y que él pone su firma. Y básicamente ahora lo está replicando Hugo Ramírez. Y básicamente, por supuesto, ya se comienzan a pasar factura y dice, no, si cae Asunción, va a ser culpa de Raúl Latorre. Porque él luego llevó un acuerdo con Nenecho, con la esposa de Nenecho y compañía. Entonces, acá hay un tema interesante. Entonces, ya no es un tema nomás aislado, sino que realmente los que están ahí en la cancha están oliendo y percibiendo lo que se ve venir en Asunción. Y hay un hartazgo y una argelería que se instala en el país. ¿Ok? Y Asunción es una caja de resonancia para el resto del país. Eso es. Entonces, hoy le tenemos, sí, que el cartismo le quiere potenciar a Camilo Pérez López Moreira. Y es una opción, categóricamente que sí. ¿Qué pienso de eso? Y yo creo, lo que pasa es que es complicado analizar cuando ya le pica el bichito del poder, ¿verdad? Y Camilo Pérez López Moreira hizo un trabajo interesante y traspasó gobiernos, cosa que no es fácil para una persona. Hacer una actividad, ponerse al frente de una institución y traspasar gobiernos no es fácil. ¿Ok? Y Camilo Pérez López Moreira lo hizo. ¿Ok? Ahora, de ahí a volverse en un político consumado y tratar de revivir una situación adversa como va a ser la Municipalidad de Asunción, y puede que se quede sin el pan y sin la torta. Porque hoy a Camilo se le podía haber recordado y se le puede aplaudir por todo lo que hizo al frente del Comité Olímpico Paraguayo, pero si no llega al objetivo de la Intendencia de Asunción, va a ser el mariscal de la derrota de lo que es Asunción. Y ya tiene nombre y apellido. O sea, ahí ya salió Hugo Ramírez a echar la culpa a Raúl Latorre. Evidentemente Raúl Latorre, cartista. Y este tema de Camilo Pérez, que es una imposición, una bajada de línea prácticamente del Comando Honor Colorado, que yo no sé si es la manera de hacer política, ¿eh? Yo creo que justamente la actitud adversa a esa es lo que siempre le dio musculatura electoral a el Partido Colorado. Ahora, ese tema de jugar tipo mando militar y bajar línea, veremos. Es una etapa que está experimentando, una etapa que están tratando de explorar evidentemente el cartismo en una nueva metodología mucho más pragmática para ellos de llevar todo por delante. Pero no sé si el pueblo colorado, las bases coloradas se van a sentir identificadas con ese manejo entre cuatro paredes de cuestiones que tienen que ver con el partido. Y fíjense, entonces acá tenemos, porque Camilo es, tengo entendido que Camilo es el candidato de, Camilo Pérez, digo, es el candidato de Horacio Cartes, de Santiago Peña, de Raúl Latorre y de José Alberto Alderete. Ellos son los padrinos de Camilo Pérez. Coste que resulta que aparece otra persona, que es Luis Fernando Bernal, de la SAP, que sin hacer campaña de entrada está mejor posicionado que Camilo. Ok, van a decir, no, pero lo que pasa es que él ya era luego un político, por más que sea joven, ya era un político, se lo ubica más por el lado de la política, y Camilo todavía ni siquiera recorrió las calles. Bueno, no sé, veremos. Pero de todos modos, acá sí aparecen dos candidatos interesantes dentro de lo que es el Partido Colorado. O sea, uno que más o menos va a ser
Lo que yo creo que las bases van a pedir que sea, o sea, las bases van a pedir que no sea un candidato que imponga las autoridades. Conociéndole algo a los colorados, probablemente toda esta jugada, que puede ser también ahí, toda esta jugada del Comando Honor Colorado es para usarlo a Camilo Pérez, simplemente para que las masas digan, no, no quiero que sea Camilo y quiero que sea Luis Fernando Bernal. ¿Ok? Entonces se le va a dar el gusto a las masas y de todos modos van a consensuar de esa manera un candidato interesante y potable del Partido Colorado. No va a ser ni la primera ni la última vez que el Partido Colorado le utilice a un personaje. De hecho, Nenecho está diciendo hoy mismo que fue utilizado y que fue traicionado por todos sus correligionarios colorados y sus correligionarios cartistas en el tema de la Municipalidad de Asunción, y ahora está con sendos juicios encima, ¿verdad? Bueno, ese es un tema. Paralelamente a eso, está pues todo concatenado. Paralelamente a eso, por eso le decía que el tema de Asunción es una caja de resonancia, es un altavoz, genera un, no sé, efecto multiplicador en el país. Porque el solo hecho de Asunción ya está imponiendo candidaturas nacionales. Y hoy, fíjense, de qué colorados se están hablando ya para la presidencia del 2028 del Partido Colorado? Todavía no pasó ni 26, todavía no pasamos al 2026 y el tema de la intendencia, pero ya se habla de los candidatos para el 2028, porque está todo concatenado en función de cómo vengan cómo soplan los vientos. Tenemos por un lado Lilian Samaniego, que ya dijo que ya si se lanza, no se va a lanzar para ser vicepresidente, sino para ser la primera presidente paraguaya. La primera presidenta. ¿Ok? Arnoldo Vins. Hugo Velázquez, que quiere ser, categóricamente quiere ser. El tema es que no puede por su sanción de Estados Unidos significativamente corrupto y todo ese tipo de cosas, que parece que quiere levantar y no puede, y parece que ya se convenció que no va a poder o lo que sea. Entonces hay ahí como un trueque con el tema de Luis Petengil. Y Luis Petengil también ya dijo que él quiere ser candidato del Partido Colorado y que tiene que ser ahora o nunca, porque hizo un cálculo ahí con su edad y compañía, y después ya va a estar muy viejito para volver a candidatarse dentro de 5 años. Pero a lo que voy nomás es el efecto dominó que está generando lo que ocurrió en Ciudad del Este, algo que el propio presidente de la República, Santiago Peña, que está totalmente alejado de la realidad del país y está totalmente alejado del manejo político y del calor ciudadano, del calor de sus propias bases, porque no tiene peso específico, resulta que es lo que está minimizando, no es un hecho insignificante, es un hecho que está desencadenando en una cuestión de, a ver, vamos a ponernos las pilas para lo que va a ser Asunción. Así como va, evidentemente perdemos Asunción. Ya es casi una cuestión... es una cuestión que propios y extraños ya lo están mencionando, pero no porque nadie tenga la bola de cristal, sino porque hay una sensación de hartazgo. Ahora, y eso ya se proyecta para el 2028, lo que hace que disidentes del cartismo, o sea, gente que supuestamente no tiene vínculo con el cartismo o tiene poca adhesión con el cartismo, dentro del propio Partido Colorado ya estén nominando sus nombres. Lilian Samaniego, Arnoldo Vins, Luis Petengil y Hugo Velázquez, que está ahí y quiere ser, pero que probablemente, dada su circunstancia particular, no lo va a hacer. Entonces, eso es un tema muy importante. Otra cuestión que evidentemente descoloca, enfurece, o por lo menos crispa los ánimos de la ciudadanía, es lo que tiene que ver con el exceso del marketing político y del maquillaje que hace este grupo de técnicos de Santiago Peña y compañía. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Fíjense de qué voy a hablar ahora.
Voy a hablar del tema este. Paraguay es el centro de ser un buen anfitrión. Claro que sí. Y Paraguay tiene que apostar a todas las puntas donde algo de plata quede para el pueblo, para la ciudadanía, para la economía. Pero una cosa no se contrapone con la otra. O sea, querer decir que porque una final de fútbol se juega acá y sale todo bien, que salió bien, perfecto, y somos buenos anfitriones, perfecto, eso no quiere decir que automáticamente eso se use como una cortina de humo para enterrar los problemas que aquejan a los ciudadanos paraguayos. Y ahí parece que no tenemos luego problemas y parece que ya somos luego Suiza y parece luego ya que tenemos un PIB per cápita de, no sé, $100.000. No funciona así. No es así. O sea, somos buenos anfitriones, sí. Puede ser un nicho de negocio para muchas personas, sí. Aprovechemos, sin problema. Pero eso, venderlo como cortina de humo político para distraer de nuestra realidad económica, eso es lo que está haciendo mal este gobierno de marketing político, este gobierno del maquillaje. Porque, por un lado decimos, no, Paraguay estamos allá en la cúspide, somos luego ya anfitriones, todos, no sé qué cosa manejamos. Sí, esa es una partecita de la realidad del Paraguay. Pero resulta que no podemos desconocer, o el gobierno no puede desconocer, o las autoridades nacionales no pueden desconocer, que Paraguay es uno de los países que más expulsa a sus ciudadanos, uno de los países que más exilia económicamente a sus ciudadanos, expulsándolo a la Argentina, expulsándolo a Estados Unidos y expulsándolo a España, porque acá no hay oportunidades de laburo, de trabajo, entonces exportamos pobreza. Ya lo dije varias veces. Y eso no es para vanagloriarnos. Amén de eso, podemos hacer grandes eventos internacionales y ser grandes anfitriones. Sí, señor. Categóricamente que sí, como una fuente de ingreso de negocio. Pero no podemos desconocer nuestra realidad. Ahí es donde este gobierno provoca una crispación innecesaria en la ciudadanía. O mostrar que, bueno, se pelean todo por el Black Friday y compañía, y como si fuera que comparan el Black Friday con ir a formar fila para comprar carne en promoción o comprar azúcar de a 2.000, fraccionando la canasta familiar de alimentación de la ciudadanía. O sea, ¿ustedes creen que es divertido eso? ¿Y mezclarlos tanto les parece que es divertido? No, yo creo que no. Y ahí yo creo que este marketing político de este grupo cartista, no sé si es Prana, es Peña, es su grupete, el grupo bueno o quien sea, se les va la mano con esto. Y es un boomerang que les va a venir en la cabeza. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Está bien, vamos a ser anfitriones, vamos a traer plata, vamos a traer eventos, todo genial. Pero eso se tiene que hacer paralelo a no desconocer nuestra realidad. Vender lo que sucede en una manzana donde está el shopping, la galería, y vender que esa es la realidad del Paraguay, es engañarnos, es tomarle el pelo a la ciudadanía. Claro que son situaciones que se dan en nuestro país, sí, pero no es el factor común denominador. Son cuestiones muy puntuales y aisladas. Ayer justamente estuvo hablando el tema del que fuera ministro de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, Dionisio Borda. Y explicó bien. O sea, explicó lo que básicamente siempre mencionamos en este programa. O sea, quieras o no, Dionisio Borda es el papá de la macroeconomía paraguaya. Dionisio Borda y Nicanor Duarte Frutos. Hay que reconocer, porque Nicanor Duarte Frutos le dio toda la
coraza política necesaria para que se puedan hacer los cambios. Pero ese tema de los macronúmeros tiene diferentes etapas. Nosotros no pasamos de la primera etapa. Por eso es que tenemos lindos macronúmeros, una economía que crece al 6%, una inflación del 3%, pero resulta que en contrapartida la carne creció 50%, aumentó 50% su valor. Y resulta que la ciudadanía paraguaya ya no puede comer carne. Entonces, ¿de qué sirve que le muestren unas lindas planillas o unos lindos cuadros con curvas ascendentes si realmente la ciudadanía no recibe ese bienestar? Eso es burlarse del pueblo. Y es lo que yo creo que este gobierno cartista de Santiago Peña está abusando. Entonces, nadie dice que probablemente no sea cierto lo que están mencionando, pero tampoco es mentira que el pueblo no la está pasando bien, que no hay plata en la calle. Esa es la realidad. ¿O ustedes creen que de onda nomás están fraccionando la alimentación, todo lo que tenga que ver con la alimentación básica del ciudadano paraguayo? ¿O de onda nomás resulta que ahora no encontraron que un nicho es fraccionar azúcar de a 2000? Porque de onda uno se quiere ir 20 veces al almacén por mes. No, se va en la medida en que tiene efectivo. O sea, no está teniendo reserva, entonces compra lo mínimo y necesario para 1 o 2 días. Estamos viviendo muy ajustados. Esa es una realidad, ¿ok? La otra cuestión que mencionó Dionisio Borda es el tema del crecimiento de la deuda. Y la deuda está creciendo. La deuda, estamos hablando de que estamos en el 40-41% del PIB. Y calladamente, este gobierno cartista de Peña está aumentando las deudas. Me dice, no, pero imagínate lo que hizo Marito. Sí, pero antes de Marito hizo Cartes. Cartes subió, no sé, 4.000, 5.000 millones la deuda. Después vino Marito, que ciertamente subió también bastante. Pero hoy estamos hablando que la deuda sigue subiendo. Pero sigue subiendo cada vez más en menos tiempo. Esa es la realidad. Entonces hoy, con 2 años de gobierno, Santiago Peña está llegando al mismo nivel de endeudamiento que básicamente dejó Cartes en 5 años. Entonces hay algo que no está funcionando bien. Y dejen de querer jugar con esos números, dato mata relato. Dato mata relato que la carne subió 50%. Dato mata relato que la inflación de los productos alimenticios que consumen los paraguayos aumentó 10, 15, 20%. Eso es dato mata relato. A mí no me sirve que me digan que el Mercedes-Benz subió 1% nomás el precio del Mercedes-Benz. No, porque esa no es la realidad. Puede ser que para un nicho, sí, genial, espectacular, pero no es la realidad de la mayoría de los paraguayos. Entonces, ¿para qué uno sube como autoridad nacional? Para lograr y apuntalar al bienestar de la gente, de todos los paraguayos, no de un grupúsculo del 1% o menos de la población. Esa es la parte que acá no nos estamos dando cuenta, que nos estamos engañando. Entonces, claro que la economía crece, pero se concentró en el 1% o menos del país. Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Y genera una dicotomía, genera una diferencia abismal entre ricos y entre pobres. El pobre es cada vez más pobre y el rico está cada vez más rico. ¿Por qué? Porque los macronúmeros no bajaron y no permearon a la ciudadanía. Esa es la realidad. Y los números están ahí. Entonces, este gobierno queriendo engañar al pueblo, nos dicen que en general estamos bien. Sí, son los números del país, concentrados en el 1% de la población, 1% o menos de la población.
Entonces sacan el promedio y parece que estamos bien. No, esperan un rato, pero el rico cada vez está allá, cada vez más alto y el pobre está acá. Sí, entonces vos sacás el promedio, que es básicamente los números que saca el gobierno y dicen, no, estamos bien. ¿Viste? ¿Vieron que estamos creciendo? Sí. Pero ¿y de qué sirve que los números digan que estamos bien macroeconómicamente si esa bonanza no llega al pueblo? ¿Ok? ¿De qué sirve que se gasten millones y millones de guaraníes en un arbolito o en petardos si resulta que no hay remedio en los centros de salud, en los hospitales? Esa nomás es la realidad que molesta. ¿De qué sirve? Fíjense al absurdo que estamos llegando. Y tenía para desarrollar ya hace unos días, pues se me pasó, pero ahora es el momento para hacerlo. Se van autoridades nacionales a Estados Unidos, a Nueva York, para promocionar casas económicas a los paraguayos que están allá. A los paraguayos que la mayoría de ellos, nosotros como país, les exiliamos económicamente, les echamos del Paraguay porque no tenían oportunidades económicas en este país. Y resulta que, ya dije, una parte se fue a Argentina, otra parte se fue a Estados Unidos, otra parte a España. De hecho, hoy de remesas nos están enviando 700 millones de dólares. Paraguayos que fueron exiliados de su país. Paraguayos que fueron echados a patadas de su país. Porque no había oportunidades económicas acá. Y automáticamente, ya dije varias veces, automáticamente esos paraguayos se los excluye de las estadísticas. Entonces, claro, se combate la pobreza, claro, exiliando pobres. Así no se combate la pobreza, señores, déjense macanear. Y tan irónico es todo, o tan hipócritas son estos, o tan cínicos son estos cartistas, que después, no, nosotros nos vamos a hacer mi primera casa y nos vamos a ofertar a los paraguayos que están en Estados Unidos, los paraguayos que están en Nueva York. Esperan un poco. Me parece genial que se vayan y oferten, que se vayan y le ofrezcan a los paraguayos que están en el exterior. Pero tu mercado, Baruja, tiene que ser acá los paraguayos pobres. O sea, ustedes me están diciendo que las casas que están construyendo o haciendo del Ministerio de Urbanismo, cada vez es más imposible que el ciudadano que vive en el Paraguay acceda a esas casas, por más crédito bancario que le den. Entonces ahora se van a ofrecer esas casas a los paraguayos que le echamos de nuestro país para que se vayan a hacer su futuro en otro país. Y como les va mejor económicamente en nuestro país, ahora le dicen, che, comprame ese del país, eso, ¿sabes qué? Donde te echamos a patadas. Ahora te ofrezco, ¿no querés comprar una casita ahí? ¿Ok? No, es neocoherente lo que estamos planteando. Yo no sé si de repente se ponen a pensar esta gente, evidentemente no, porque están muy concentrados solamente en robar, solamente en dilapidar el erario público, el dinero del pueblo, las licitaciones, etcétera. Entonces hacen todo esto chasco. Entonces después te venden como un gran producto. No, tanto éxito tiene las casas del Ministerio de Urbanismo que resulta que hasta los paraguayos extranjeros quieren comprar. Claro, porque el paraguayo de acá no puede comprar porque cada vez más caro, porque no accede a los créditos para poder calificar para tener una casa. Entonces ahora le vamos a ofrecer a los paraguayos que les echamos de nuestro país, porque no había oportunidades de laburo y de trabajo acá. Y como le fue bien en el extranjero, ahora sí a ellos le queremos vender la casa. No, o sea, es mucha inconsistencia, es mucha incoherencia, es mucha incongruencia en lo que está haciendo este gobierno. Y, y yo creo que se le está acabando el libro de las mentiras, de las falacias y del sofisma a este gobierno de Santiago Peña. Más todos los actos y hechos de corrupción que adornan esta gestión cartista. Yo creo que, mira, lo que vaya a ocurrir el año que viene con las intendencias y sobre todo acá con la intendencia de Asunción va a ser un lindo termómetro de lo que va a pasar en el 2028. Y así como está, evidentemente, los paraguayos tenemos que enviar señales claras. Los colorados
TET, o sea, los colorados políticos, los colorados de la calle, los que sienten y perciben el calor de la gente, están preocupados. Y están preocupados con justa razón. Porque resulta que de repente llegaron como autoridades nacionales colorados, o que dicen ser colorados, pero en primer lugar no son políticos. Y en segundo lugar llegaron solamente para robar. Y en tercer lugar no perciben nada de la sensación de la ciudadanía porque no les interesa luego la ciudadanía. No les interesa luego el bienestar común de los paraguayos. ¿Por qué? Porque ellos quieren robar, hacerse de su imperio económico, Grupo Bueno y compañía, y tierere a todo el grupete este. Y después, si te he visto no me acuerdo. Esa nomás es la realidad. Entonces, acá estamos ante una situación complicada en donde la ciudadanía va a tener que tomar partido, sí o no, y va a tener que hacerse sentir. ¿Ok? Yo creo que... no sé, por ahí vamos terminando. Podemos concatenar rápidamente con esto el tema este de justamente los políticos profesionales, los políticos que vienen de una militancia, colorados estoy hablando, y no colorados, pero los colorados en particular, donde hay evidentemente una fricción entre los outsiders y los políticos, los que hicieron militancia, ¿verdad? Y por supuesto, Luis Petengil está en contra de lo que dijo Nicanor Duarte Frutos o lo que dice Beto Velar, al igual que Santiago Peña. Pues Santiago Peña es un outsider total, él es un gerentito y encima un mal gerente. Santiago Peña no es un político. Santiago Peña no tiene peso político. Santiago Peña fue puesto ahí por el dedo de Cartes y tipo como un gerente país. Y tampoco lo hace, está robando y punto. Y a lo que Dios es grande, el Paraguay está tratando de salir adelante. Entonces, va a haber una linda puja también dentro de lo que es el Partido Colorado, entre los políticos y los outsiders. ¿Ok? Porque inclusive mencionaron, no, Guasmosi fue el primer outsider y no le fue tan mal. No, Guasmosi no fue outsider. Guasmosi fue el Peña de el general Rodríguez. Lo que Peña es de Cartes, Guasmosi era del general Rodríguez. Esa es otra cuestión, muy diferente, ¿ok? Entonces no, Guasmosi fue el primer outsider que otro. No, Guasmosi fue un Peña. Punto, terminó. Ahí nomás el tema. Pero sí se tendrían que ir haciendo evaluaciones. Un tema rápido nomás, que está pasando acá al lado y que es importante. O sea, Jair Bolsonaro está en cana. Jair Bolsonaro está preso. Su hijo, tengo entendido que convocó a una vigilia frente a su casa, donde estaba con prisión domiciliaria, y bueno, al final parece que eso activó el tema este de que lo lleven preso, que esto otro. También hay una cuestión, un escándalo que se está generando con el tema de Jair Bolsonaro, porque se mostró que ¿cómo se llama? Lo que tiene en el pie, no me acuerdo, el que le ponen ahí para chequear el tema de que no salga de su casa, de que tiene un control de GPS, un control satelital, resulta que trató de dañarlo y evidentemente está quemado. Ahora Jair Bolsonaro dijo que lo hizo en un arrebato de nerviosismo, no sé, de descontrol, etcétera. Pero son complicaciones que se están dando, de todos modos se están dando acá en el vecino Brasil, una potencia. También un tema importante que se dio el día de hoy es una llamada telefónica entre, es que ni siquiera puedo ya mencionar su nombre porque después si no me bloquean todo esto de las plataformas. Pero bueno, hoy se hizo una llamada telefónica, tuvieron una llamada telefónica Donald Trump y Xi Jinping.
Producto de esa llamada es que Donald Trump va a visitar, creo que los primeros meses del año que viene, a marzo, abril, creo que va a visitar China y finales de año va a visitar Xi Jinping Estados Unidos. Uno de los temas que se tocó también, les guste o no, es el tema de Taiwán. Porque China sigue reclamando a Taiwán como parte de China y le mencionó a Donald Trump. Entonces, digo nomás, o sea, es un tema que nosotros como país, más allá de las radicalizaciones o de los fanatismos, tenemos que abordar qué es lo que le conviene al Paraguay. Tenemos que abordar qué es lo que le conviene al Paraguay. Y ahí necesitamos mucho patriotismo y mucha serenidad para evaluar, sin que nadie se enoje. Sin que nadie se enoje. Nosotros nos fuimos y nos metimos en un problema del otro lado del mundo. Y hoy resulta que los grandes ya están conversando entre ellos. Hace rato Argentina, por más lo que diga Milei y compañía, te das cuenta que hasta cierto punto es simplemente verso, porque ellos reconocen a China, Chile reconoce a China, Brasil reconoce a China, Estados Unidos reconoce a China. Pero pues, nuestros aliados estratégicos TET reconocen y tienen relaciones con China, pero Paraguay no. Van a decir, no, pero es un pedido de Estados Unidos. Sí, está bien, pero y pongamos sobre la mesa entonces se tienen relaciones con Taiwán por pedido de Estados Unidos. Bueno, listo, que eso se ponga en una evaluación país de qué es lo que nos conviene como tal, qué es lo que nos conviene hacer, porque si no vamos a quedar de contramano y contra la historia, y eso nos puede perjudicar a mediano o largo plazo. Esa nomás es la realidad. O sea, discutir nomás. Yo no estoy diciendo tomemos una postura ni la otra, pero el solo hecho que ni siquiera quieran discutir, eso me parece que está mal. Porque hay que poner sobre el tapete, hay que conversar y discutir qué es lo que le conviene al Paraguay. Y fíjense que creo que la misma embajada de Taiwán ya está entrando en contacto con Miguel Prieto, que es pro China, ¿eh? O sea, para que se den cuenta nomás, hasta los mismos taiwaneses se están moviendo y nosotros no podemos discutir y hablar, y resulta que el cartismo quiere perseguir a todo aquel que mencione tratar el tema. Ok, pero es un tema para profundizar. Bueno, nosotros nos vemos el miércoles a las 18 o 19 horas aproximadamente. Gracias por todo. Hasta luego.